La cuestión es muy compleja, muy difícil. Creo que comenzar a analizar un poco lo que ocurrió en el terreno de juego, sí, obviamente es importante, acaba de ocurrir justamente, pero no hay respuestas a las innumerables preguntas que nos podemos realizar, a las innumerables incongruencias que se han visto desde, no te diría desde el minuto cero del partido, sino desde la convocatoria, porque se convoca al Chaca Arias, se convoca a Walter Tandazo, jugadores de Melgar Arequipa de muy buen nivel, de muy buen presente en la Liga 1, obviamente porque se venía este partido ante Bolivia. Y no salen en lista. Y se vuelve a perder un cupo de jugador convocable trayendo a Oliver Son desde Dinamarca. ¿Para qué? O sea, para nuevamente no colocarlo en lista. Tenemos al flamante campeón de la Copa Conmebol Sudamericana. ¿Cuánto pasó del partido de LDU con Fortaleza? ¿Una semana? ¿Semana y media? 2 semanas. 2 semanas. ¿Ok? Que juega en Liga Deportiva Universitaria de Quito, un equipo de una ciudad de altura. Tenemos al mejor 9 de la historia del fútbol peruano que entrena todos los días en estas circunstancias. Y va al banco de suplentes. O sea, más allá de estas situaciones, de esta infinidad de preguntas que tenemos, a la cual vamos a intentar darle algún sentido en la respuesta, alguna explicación, creo que llegó el momento de decir ciclo concluido. Ciclo concluido, y no sé si a partir del día martes o vamos a tener que esperar hasta la próxima fecha FIFA, en donde se van a tener que jugar amistosos, que me parece que es el mes de marzo, ¿no? Vamos a tener que buscar, que conseguir cartas nuevas, barajar nuevamente y repartir de vuelta. Porque lamentablemente creo que el ciclo Juan Reynoso en esta selección terminó el día de hoy y de una forma lamentable, en la peor de las formas en las que podía terminar un proceso al cual todavía le faltan mucho, porque estamos en la fecha 6 y son 18 fechas las que tenemos. Recordemos que este partido, el que arrancaba, el que abría el fuego de la quinta fecha de la eliminatoria sudamericana, tenía a Bolivia jugando como local en el Hernando Siles frente a Perú. Los dos peores equipos de la eliminatoria. Poderosamente ha llamado la atención el paupérrimo nivel de Perú. Recuerdo, y esto no me gratifica, muy por el contrario, haber sido crítico de la elección de la Federación Peruana de Fútbol. No creía nunca que Reynoso fuese el hombre para este momento, después de la salida de Ricardo Alberto Gareca, pero siempre pensando en que Perú tenía fundamentos y sobre todo riqueza individual para soñar con un poco más, independientemente de la involución que significaba la llegada de Reynoso. Del otro lado, un Bolivia urgido, necesitado, el equipo más frágil de Sudamérica en este momento, el equipo más pobre de la Conmebol, la selección con mayores dificultades, que venía de perder los 4 partidos, y eso le había costado nada menos que el puesto al muy buen entrenador argentino llamado Gustavo Costas. Costas, con gran suceso en el fútbol de Paraguay, con mucho éxito en el fútbol de Perú, llegó a Bolivia y no pudo torcer el rumbo de un equipo que para mí no tiene mucho a qué aferrarse para el sueño. Pero para poder tener una pizca de esperanza, lo que no puede perder Bolivia nunca es la victoria en condición de local. Esa que se le había negado ya en un puñado de ocasiones, pero en el medio con rivales del fuste del campeón del mundo, por ejemplo. Ahora, Bolivia de ninguna manera podía dejar pasar los 3 puntos que se le presentaban hoy frente a Perú, porque además podía abusarse, sacar ventaja de uno de los equipos peruanos más erráticos de los últimos tiempos. Y creo que con la palabra errático estoy siendo bastante prudente, bastante fino, bastante cauteloso y no hiero la fibra íntima de nadie, porque errático no es lo que vemos de Perú. Vemos un Perú absolutamente perdido, un equipo que deambula por la cancha, que no tiene un patrón de juego, que no tiene una idea. Las decisiones del técnico son realmente llamativas. Que no juega Advíncula, tiene que estar muy mal Advíncula para, en su mejor momento, desde que llegó a Boca Juniors, siendo cuota parte fundamental de un equipo que llega a la final de América, siendo la figura del finalista de la Libertadores,
tiene que estar muy mal y con una condición física realmente muy floja para que no arranque como titular. Venía Paolo Guerrero de jugar una gran Copa Sudamericana. De repente se recupera la Padula, que no digo que no merezca jugar, pero se recupera la Padula, que venía de una larga inactividad, y de repente Guerrero, que venía a hacer un montón de goles en la Sudamericana para posicionar a la Liga de Quito en un lugar de privilegio, va al banco de los suplentes. Extrañó horrores a Cueva, extrañó horrores a Carrillo, un equipo abúlico, timorato. En el primer tiempo le hizo precio Bolivia. Bolivia que venía último, sin victorias, con un nuevo técnico. Llegaba Zago, el brasileño, para conducir el timón que había dejado Gustavo Costas. Con la despedida de Marcelo Martins, ese gran futbolista, ese eximio capitán que ha tenido el fútbol boliviano, que junto con la próxima fecha eliminatoria, la sexta, la semana que viene, aquí en noviembre, se estará despidiendo de la selección de su país. Un hombre que le ha dado muchísimo. Ustedes me dicen gol Bolivia y yo lo primero que pienso es en Moreno Martins y en Joaquín Botero. Me dicen Bolivia, fútbol, y rápidamente pienso en el Diablo Echeverri y en Valdivieso. Me dicen Bolivia, fuerza, juego aguerrido, y pienso obviamente en Sandy, en Cristaldo. Pero seguramente Moreno Martins debe ser top 5 de la historia de la selección boliviana, y esto con todo el respeto a los compatriotas, a los compañeros bolivianos, lo digo a la distancia y con el mayor de los respetos. Nadie mejor que ustedes para decir cómo se puede establecer el ranking histórico de la selección boliviana de fútbol. Esto era previsible. Esto empezó a morir el día que eligieron a Reynoso. Yo no voy a decir el día que sacaron a Gareca, porque creo que estaban en su derecho a sacar a Gareca y podían haber elegido a otro entrenador y no había ningún problema, tenían un montón de entrenadores para elegir. Pero eligieron al único, o casi al único, al que no debía. Al que tenía problemas en la cabeza, un tipo que es egocéntrico, un tipo que se cree tocado por Dios, un tipo que tiene problemas de relaciones interpersonales, un tipo que normalmente se pelea con todo el mundo, un tipo que es desafiante, un tipo que en la victoria se siente por encima del resto y trata a todos de ignorantes, de folclóricos, de los que están en el fútbol pero no saben de fútbol. A un tipo como ese le dieron la selección y sabíamos lo que iba a pasar. Malos resultados, un equipo ultra defensivo, el abandono de la gente en las calles, una ausencia absoluta de calor popular de la selección. Esta selección puede caminar por la calle y nadie se les acerca, con la justa alguien le puede pasar la voz y decir, oye compadre, juega bien, compadre, listo, y no pasa de eso. Una vergüenza. Un equipo que ni siquiera ha podido hacer un gol en 5 partidos. Esto no, ni en la época de Pepe, ni en la época de Popovic, ni en la época de Maturana, jamás hemos visto una cosa como esta. Una cosa espantosa. Pero ¿saben qué? Se lo merecen. Se lo merecen quienes eligieron a este tipo. Se lo merecen los chauvinistas estúpidos, llenos de complejos, que andan con la matraca de que sí, que tiene que ya técnico peruano, y que técnico peruano, y que técnico peruano. Técnico peruano, ¿por qué? Si los técnicos peruanos no le ganan a nadie. Los técnicos peruanos no existen en el mundo, como no existen los técnicos ecuatorianos, no existen los técnicos venezolanos, no existen los técnicos paraguayos, no existen. Por eso a Paraguay, ¿quién la dirige? Un argentino. A Ecuador, ¿quién la dirige? Un español. A Chile, ¿quién la dirige? Un argentino. A Colombia, ¿quién la dirige? Un argentino. Porque ellos son más conscientes de su realidad y no andan con esos chauvinismos llenos de complejos, porque estos tipos le llenan la cabeza a la gente de que no, que el extranjero es vago, el extranjero es flojo, viene a robar, se lleva un montón de plata, ¿por qué no le damos la oportunidad a un peruano? Ah, este es peruano. Y este es el mejor de todos. Porque yo no voy a decir que este es uno más de los... No, este es el mejor técnico peruano que hay. Pero no da la talla. Ni mentalmente, ni profesionalmente. No da la talla. Hoy día Perú hizo todo al revés. Normalmente siempre nos gana Bolivia en la altura de La Paz, es lo normal. Perú nunca ha ganado, pero el día de hoy nos tocó perder de una manera boba, por decirlo menos, ¿no? O sea, hay que saber ver fútbol un poquito, coleguitas, y Reynoso más aún, que tiene un agravante, porque Reynoso sí sabe de fútbol y sí es un buen entrenador. El problema es que toma decisiones emocionales. ¿Cómo se te va a ocurrir, Juan Máximo Reynoso, poner a Zambrano con 5 o 6 kilos de exceso de peso
en esa primera pelota, él no intenta, como dijo un señor, anticipar al receptor de la pelota. Está mal parado, está 5 metros delante de donde tendría que estar. Seguidamente, y ustedes están viendo la imagen, el back centro zurdo acompaña con 5 pasos al rematador de la pelota, cuya principal virtud, casi la única, es rematar sobre la pelota. Entonces, esos errores son evidentes. Zambrano no tendría que haber comenzado el partido, lo acabamos de ver en 2 finales, que no está bien Zambrano. Fuera de que no tenía que haber comenzado Sanelato, que no tenía que haber comenzado el chico Grimaldo, que tendría que haber arrancado el rematador, el mejor rematador que tenemos hoy en el fútbol peruano, que se llama Mario Flores, y tiene que arrancar Paolo, por Dios santo. Paolo está jugando en la Liga Deportiva de Quito y juega en altura casi todas las semanas. Y está jugando partidos completos acá a ganar la Copa Sudamericana, y la Padula viene una lesión y juega en Italia. O sea, errores en la formación, en la concepción, pero además de... Este parece el ministro de Economía. La Padula pateaba al arco en el minuto 571. Por primera vez rematas al arco. Yo no conozco el fútbol sin arcos, pero parece que Reynoso sí, o esta selección. 0 goles y recién rematan al arco por primera vez, un cabezazo facilito que baraja un arquero de un equipo boliviano, que no es nada el otro jueves. Es más, ni siquiera jugamos de visitante. La mitad eran peruanos y hasta la publicidad parecía el Monumental, porque todas las marcas eran peruanos. Hoy Perú es el colero de las eliminatorias para el Mundial del 2026. Hoy Perú tiene 9 selecciones por delante. Hoy Perú ha tocado fondo. Y sí, ha tocado fondo, porque es el colero de la tabla de posiciones rumbo al Mundial del 2026. Desde la selección de Chemo no estábamos así como colero, no teníamos una situación tan complicada, ¿no? Nos habíamos olvidado lo que era ser el último de Sudamérica, y lamentablemente hoy el equipo de Juan Reynoso es el colero en la tabla de posiciones. A ver, muchas cosas para hablar del partido, muchas cosas para decir. Primero, errores en cada una de las líneas del equipo, ¿no? Hay aciertos, hay virtudes, sin duda alguna, pero, a ver, vamos por partes. Ayer lo comentábamos y decíamos lo de Carlos Zambrano. Incluso lo pusimos en distintas redes, le han seguido. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los programas y por darle el me gusta y compartir lo que decíamos. Pero ayer lo decíamos. Carlos Zambrano, futbolista que en la temporada 2023 fue a la altura una sola vez de las 9 que fue Alianza Lima, y solo jugó 5 minutos, ingresando al 85 ante Binacional. Entonces, no tenía una buena actualidad en altura. Por otro lado, no venía de ser titular en Alianza Lima en las 2 finales, ingresó en la primera final, fue titular en la segunda. No tuvo un gran rendimiento en el partido que fue titular. Tal es así que lo comentábamos, él tiene responsabilidad en el gol de Oreja Flores, el primero del partido. Cosas que pueden pasar porque es fútbol. Pero cuando un futbolista físicamente no está bien, está más cerca a equivocarse que a tener un buen partido. Y si un entrenador decide poner a un futbolista que tiene 90 de pliegues cuando lo normal en un futbolista es 45, se está arriesgando y tiene que asumir su riesgo. Y Juan Reynoso arriesgó poniendo un futbolista que no rinde en altura hace mucho tiempo, que no juega en altura hace mucho tiempo, que no era titular en su equipo hace mucho tiempo y que físicamente está en un estado no óptimo para la alta competencia. Entonces, la inclusión de Zambrano es total y absoluta responsabilidad de Juan Reynoso, como también es responsabilidad de Carlos Zambrano el mal partido que tuvo y el mal momento físico que tiene. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, habíamos comentado bastante lo de Renato Tapia. Nos encanta Renato Tapia en la posición de zaguero central porque le permite a Perú muchas cosas con la pelota. Pero también decíamos, pero Perú va a perder un futbolista con mucho fútbol y con un muy buen equilibrio para el equipo como Renato Tapia. Pero Renato Tapia no es el mismo de hace 3 o 4 años. Hoy Renato Tapia en su equipo no es titular como volante central. Si bien es cierto, fue titular en el último partido ante Sevilla y fue expulsado, si hacemos un promedio de las últimas apariciones de Renato Tapia en su equipo, ha jugado más de zaguero central que de volante central, donde rindió mucho, donde jugó un mundial y todo. Pero en la actualidad Renato Tapia, con 28 años, al menos para mí, para este servidor, y esto sí es netamente opinión, rinde mejor cuando juega de zaguero central, como lo venía haciendo en la selección peruana
de fútbol. Me gustó lo de Quispe, bien Piero Quispe, importante partido de Piero Quispe, a pesar de la derrota de Perú. Un jugador, acá tengo algunos datitos para comentarles, fue el que más pelotas recuperó de Perú. Piero Quispe fue el futbolista que más balones recuperó. 8 pelotas recuperó Piero Quispe. Además, siempre la pidió, siempre se mostró, siempre quiso tener la pelota, siempre quiso participar del juego. ¿Con errores? Sí, pero me gustó el partido de Piero Quispe en la selección peruana de fútbol en La Paz. Además, con datos importantes, como les digo, fue el que más recuperó, el que más regateó, el que más intentó regatear y el que más intentó pases en el último tercio de la cancha. Disculpen si los aburro un poquito con los números y con los datos, pero a mí me gusta hablar de ello y creo que son importantes para hablar del análisis y del rendimiento de Piero Quispe en este partido. Apostó por extremos de la Liga 1. Apostó por extremos del fútbol peruano. Sanelato por izquierda, Joao Grimaldo por la derecha. No fue un buen partido de los dos. Me gustó de Sanelato la constante participación que tuvo en el juego. No me gustó realmente su participación o su vínculo con la pelota, ¿no? Pero en todo caso creo que deja más cosas positivas que negativas la participación de estos 3 jóvenes del fútbol peruano. Y esto nos permite entonces también hacer un análisis y un balance de la alineación que puso hoy Juan Reynoso. Hoy Juan Reynoso mandó a la cancha a 6 futbolistas del torneo local. Aldo Corso, Carlos Zambrano, Yoshimar Yotun, Franco Sanelato, Piero Quispe y Joao Grimaldo. 6 futbolistas del torneo local. Del mismo torneo local que el mismo señor Juan Reynoso había criticado y cuestionado y había hablado del bajo nivel hace algunas semanas. Entonces yo pregunto, ¿qué cambió? ¿Cuál fue el cambio radical en la Liga 1 o en estos futbolistas para que en un mes se conviertan en titulares en la selección peruana de fútbol? ¿Cuánto mejoró la Liga 1? Entonces, repito, Juan Reynoso como entrenador por ahora está dejando mucho más interrogantes, ¿no?, que certezas. Está dejando más dudas que otra cosa en la selección nacional, porque viene repitiendo errores, ¿no? Otro dato que a mí me parece que nos refleja la actualidad de la selección peruana de fútbol. Hasta el momento, en esta eliminatoria, Juan Reynoso ha utilizado a 23 futbolistas como titulares. En 5 partidos, 23 futbolistas distintos fueron titulares en Perú. Estamos hablando que está haciendo de 4 a 5 cambios por partido. Es una locura. Es una locura. Hoy en la conferencia de prensa respondió, tienes que entender de que esto no es un club donde se juega cada 3 días. Y sí, se entiende esa variante. Se entiende esa variante porque al no tener a los jugadores cada 3 días, tú no manejar el tema médico, el tema físico, tienes que hacer modificaciones de un partido a otro, con el agravante de que se acumula 2 tarjetas amarillas. Entonces es muy probable que tú tengas jugadores suspendidos. Pero para eso hay que comparar. Y si comparamos con las demás selecciones la cantidad de jugadores utilizados como titulares, nos damos cuenta de que Perú es por lejos la selección que más futbolistas titulares ha utilizado, y eso nos dice claramente que no hay una base, que hasta el momento no hay una base de equipo. Hay una gran cantidad de jugadores, porque todos sabemos que van a ser 14 o 15 convocados siempre, 12 si quieren, pero no hay un equipo base, y eso es responsabilidad del entrenador, que sí en clubes se manejó de esta manera y le funcionó y trajo incluso un metodólogo para intentar armar todo este proyecto en la selección peruana de fútbol, pero queda claro que no le está resultando.